de Judea y se fue a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. ¿Qué hora era? La hora sexta. ¿Sabe a qué horario corresponde? Al mediodía, al momento en que hacía mayor calor. Y era la hora sexta, era al mediodía. Versículo 7. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua del pozo, y Jesús le dijo: dame de beber. Amén. Amén. Acompáñenme en una breve oración. Padre amado, te damos gracias por poder estar aquí, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por esta palabra. Gracias porque tú continúas saciando a los sedientos, Dios mío. Aquí hay un grupo de personas que reconoce su gran necesidad de ti. Tenemos necesidad de ti, Señor. Amén. Por eso estamos aquí. No venimos de manera religiosa porque nos toca. No venimos de manera religiosa para que nos vea el hombre. Venimos entendiendo que hay una necesidad que solamente tú puedes saciar. Amén. Ese río, Señor, ese río que nos da vida. Ese río, Señor, que irrumpe para vida. Dios mío, te pido que estés tocando cada corazón. Amén. Que nos estés dando oído espiritual para recibir esta palabra en el espíritu. Amén. Añade poder a esta palabra. Dios mío, por favor, te lo suplico. En lo personal, imploro una vez más a que uses mi vida, que suplas, que me des, que me proveas lo que necesito, lo que me falta, lo que no tengo. Y quita, Señor, lo que es mi obstáculo. Quita, Rey, mi carnalidad, Señor. Y yo quiero morir para que tú sigas usando mi vida para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Dice que Jesús andaba todo el tiempo, de un lado al otro, haciendo la obra, predicando, sanando, libertando, enseñando, reprendiendo, corrigiendo, animando, resucitando a los muertos. Y el hombre se cansó, porque cuando él estuvo en esta tierra, estuvo en un cuerpo igual que el suyo y que el mío. Se cansó. En otro pasaje dice que él se sentó un momento y se quedó dormido. Bien, porque estamos muy cansados. ¿A cuánto les pasó? Uno dice, bueno, igual me voy a esforzar para orar. Estoy muy cansado, pero quiero orar. ¿Cuántos se han dormido? No levanten la mano. ¿Cuántos nos hemos dormido de rodillas orando? Yo voy a orar. Y a las 4 de la mañana mi esposa me dice, amor, volví a la cama. ¿Sí? Y Jesús se cansó. Y era el mediodía, el momento de mayor calor. Y se fue a un pozo. Y dice que en ese momento aparece una mujer. Y que va a buscar agua. Al momento de mayor calor. Hemos estudiado este pasaje, es muy conocido. El agua era, ir a buscar agua era tarea de las mujeres. Pero se hacía bien temprano. Como en el norte, yo soy del norte. En Santiago del Estero, por ejemplo, hay que levantarse bien temprano y hacer todo lo que puedas hacer antes de que comience a quemar el sol, porque al mediodía no podés hacer nada. O bien, esperar a que el sol baje, que pase el momento de la siesta, y tipo 6, 7, cuando ya bajó el sol, ahí nuevamente nos activamos. Qué raro que esta mujer fuera a buscar agua. La imagino ahí, con una vasija gigante, teniendo que caminar muchos metros para llevar esa agua hasta su casa, y fue a hacerlo en medio del calor, entendiendo y sabiendo quizás que le iba a costar el doble, pero había algo que la llevó a esta mujer a hacer eso. Más adelante lo vamos a ver. Ella era de Samaria, y para entender la herencia espiritual y la herencia cultural de esta mujer, tenemos que hacer un poquito de historia. Le pido que me tengan paciencia, ¿sí? Ella era samaritana. Ella había nacido en Samaria, un pueblo bien particular. Para entender la herencia espiritual de esta mujer, vamos a retroceder al tiempo del rey David. El rey conforme al corazón de Dios. Dice la Biblia que el Padre desechó a Saúl. Me pesa haber escogido a Saúl, dice el Señor, y me voy a proveer de otro rey
que tenga un corazón conforme al mío. ¿Quién era ese rey? David. David. Vamos a analizar el corazón del rey David. El rey David adoraba todo el tiempo. El rey David cantaba alabanzas todo el tiempo, aun cuando era pastor. Él con su arpa ahí solito, cantando, escribiendo quizás los salmos que hoy nosotros leemos. David era un hombre igual que nosotros, pero él, una vez que caía y pecaba, corría a la presencia del Señor, a ponerse a cuentas con él. La Biblia nos muestra que ese varón se esforzaba por tener intimidad con el Padre. La Biblia nos muestra que ese varón no salía a la guerra sin antes consultarle al Padre. Aun cuando ya era un guerrero experimentado, él no salía confiando diciendo, no, esto yo ya lo sé, yo ya guerreo hace años. No. Él decía, Señor, decime cómo hago. ¿Me los vas a entregar? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Un hombre con una intimidad muy grande, ¿sí? Y que buscaba a Dios, y que lo adoraba y que lo alababa. Y toda esa búsqueda de Dios atrajo bendición sobre su vida. Él siendo muy jovencito fue ungido por Samuel como rey, pero después comenzó ese proceso de formación. Fueron como 17 años en donde él fue formado de un montón de maneras. Pero cuando ese proceso de formación llegó a su fin, porque la formación de Dios llega un momento en donde ya el Señor dice, bueno, ahora ya está listo para lo que yo quiero entregarle. Y dice que David se sentó en el trono. Y cuando David se sentó en el trono, el Señor lo bendijo, derrotó a todos sus enemigos, lo prosperó, lo bendijo, le dio una nación poderosa. Israel creció económicamente, creció militarmente. Israel se hizo muy famoso y el Señor lo que hizo fue producir unidad sobre el reino de David. Toda la nación de Israel se unió porque hubo uno que buscó a Dios, que se esforzó para Dios, que le consultó a Dios, que no hizo nada sin esperar a que Dios le responda. La Biblia cuenta que después David es el padre de Salomón. Y Salomón, aun siendo hijo de David, no tuvo un corazón perfecto ante Dios como sí lo tuvo David. Dice la Biblia que cuando Salomón se sentó en el trono, él tuvo 1000 mujeres. No digan amén los varones, porque en ese tiempo se podía, ahora no, ahora es una sola. Amén. Es una sola. Tenía 1000 esposas y se casó con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Levanten la mano los que están solteros todavía. Levanten la mano los que están solteros todavía. Levanten, ustedes están solteras todavía. Levanten, ustedes también. Levanten la mano. Levanten la mano. Dice la Biblia, no te unirás a yugo desigual. Porque unirnos a un yugo desigual es muy peligroso. Tremendo. Tenemos que unirnos con alguien que comparta nuestra fe. Amén. Y a veces el jovencito dice, ay, sí, él no quiere saber nada de la iglesia, pero yo sé que Dios me va a usar a mí para que él conozca. Me convencer. Generalmente pasa al revés. La persona de afuera termina sacando a la jovencita de la iglesia. O él, no, ella es re linda y no viene nunca a la iglesia, pero a través de mí ella va a venir. No, dice el Señor, no. Primero que se convierta y después vemos. El rey Salomón se casó con mujeres que eran paganas. Wow. No creían en su Dios. Y dice la Biblia que por influencia de esas mujeres, Salomón terminó inclinado ante los ídolos. Wow. Salomón, el rey puesto en el trono, ¿sí?, por el mismo Dios que está aquí en medio nuestro, terminó edificando altares a dioses paganos. Los adoró, influenciado por esas mujeres paganas. ¿Qué hace Dios? Se enojó porque Salomón pecó. Entonces Dios le dice, por haber caído en pecado de idolatría, te voy a dividir el reino. Wow. Y por amor a mi siervo David, que sí me buscó, que sí me honró, que su corazón fue perfecto delante de mí, por amor a la promesa que le hice a David, no se va a dividir el reino en tu vida, pero sí se va a dividir cuando tengas a tu hijo sentado en el trono. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que los pecados de los padres acarrean maldición para los hijos? Sí. Eso es bíblico. Cuando un papá o una mamá toma malas decisiones, esas malas decisiones afectan a los hijos.
Finalmente, Roboam, el hijo de Salomón, se sienta en el trono y el reino se divide. A Roboam le queda solamente la tribu de Judá y la tribu de Efraín, creo. Corrígeme si alguien se acuerda. Y 10 tribus se separan de Jerusalén y se van al norte, y en el norte crean el reino de Israel. Y ese reino el Señor se lo entrega a Jeroboam. Bien, el general del ejército. Y el Señor, a través del profeta, le dice a Jeroboam: te he escogido para que seas rey de las 10 tribus que yo le saqué al hijo de Salomón porque cayó en pecado. Y yo te pongo como rey sobre ese reino. Y si vos sos fiel a mi palabra y cumplís mis decretos, mis ordenanzas, mis estatutos, voy a sostenerte en tu reino. Tus hijos también se sentarán en tu trono y te voy a bendecir a vos de sobremanera. Le promete Dios. ¿Qué hizo Jeroboam? Cayó también en pecado. Porque Dios había dado una orden, iglesia. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios soberano? Y que en la obediencia está la bendición. Amén. Dios había dado una orden que todo Israel debía adorar solamente en Jerusalén. Solamente en Jerusalén. De todas las ciudades de Israel, dice el Señor, he escogido a Sion, he escogido a Jerusalén para que en ella me adoren y en ella estará mi nombre. Todas las tribus de diferentes lugares debían subir a Jerusalén y llevar sus holocaustos, llevar sus ofrendas, llevar sus sacrificios solamente a Jerusalén. Cuando Jeroboam está ya sentado como rey en el trono de Samaria, él dice: si las 10 tribus que yo tengo bajo mi control suben a Jerusalén a adorar, es muy probable que yo las pierda. Mire qué incrédulo, si Dios se las había dado, ¿quién se las va a quitar? Dice: las 10 tribus sobre las cuales yo estoy reinando, si suben a Jerusalén, es muy probable que se queden con el hijo de David. Entonces, ¿qué hizo este varón? Edificó un templo en Samaria. Un templo que competía en importancia con el templo de Jerusalén edificado por Salomón. Y por si esto fuera poco, Jeroboam instituyó sacerdotes que ministraban en ese templo que ni siquiera eran de la tribu de Leví. Wow. Y por si eso fuera poco, Jeroboam mandó que se construyeran 2 becerros de oro y lo colocó uno en el templo de Samaria y al otro en Peniel. Y les dijo: Israel, estos becerros son los dioses que te sacaron a ti de Egipto. ¿Usted qué cree que pasó? El Señor se enojó. Porque así como la bendición, así como la obediencia trae bendición, la desobediencia siempre acarreará malas consecuencias. ¿Qué hace el Señor? Levanta a los asirios sitian Samaria, destruyen la ciudad, deportan a todo el pueblo y lo llevan a Asiria, y el rey de Asiria trae gente pagana a que vivan en Samaria. Y la gente que estaba en Israel empezó a mezclarse con esa gente pagana. Salomón, por pecar, ¿sí?, perdió 10 tribus, el reino se le dividió. Jeroboam, por ser infiel a Dios, por pecar, perdió la corona, perdió su reino. Sus hijos fueron afectados porque ninguno de sus hijos se pudo sentar en el trono, por el pecado de él. El reino del norte, por no honrar y adorar al Dios verdadero, fueron deportados a tierras paganas y allí se mezclaron con gente pagana y perdieron la posibilidad de adorar al verdadero Dios y terminaron inclinándose ante los demonios y ante las imágenes. Y cuando los samaritanos, cuando el pueblo del reino del norte se mezcló con esa gente de diferentes creencias, ahí surgieron los samaritanos. Esta mujer pertenecía a ese pueblo mezclado, ese pueblo engañado, ese pueblo que lo único que hizo fue perder todas las bendiciones de Dios. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. Por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de no ser fiel a Dios, porque el pecado siempre traerá consecuencias. Iglesia,
Amén. El pecado siempre traerá consecuencias. Repita conmigo, el pecado El pecado siempre traerá siempre traerá malas consecuencias. malas El consecuencias. pecado El pecado siempre producirá pérdidas. siempre producirá pérdida. Al principio parece como que no pasa nada. Como que peco y nadie se da cuenta. Total, cuando lo hago estoy solo en el baño. En mi dormitorio, cuando ya todos se fueron a dormir y apagué la luz. Nadie se da cuenta. Miré una frase que me daba el Señor, y primeramente para mí. El pecado se siembra en secreto, pero el fruto se cosecha en público. En público. Tremendo, sí. La consecuencia del pecado generalmente Dios mismo la expone. La expone. Wow. Al propio David le pasó, por lo que hiciste en lo oculto, dice el Señor, yo te voy a exponer en público. Y todo Israel supo del pecado del rey. Tremendo. El pecado es tremendo, iglesia. Nos hace perder, que el Señor nos ayude. Ejemplo, Adán y Eva. Adán y Eva, el Señor los creó perfectos y los puso en el jardín del Edén. ¿Sabe lo que significa Edén? Delicia, abundancia. ¿Sí? Ese lugar era donde ellos nada les iba a faltar, ni siquiera tenían que trabajar. Pero entró Satanás, desobedecieron a Dios, entró el pecado y ¿qué pasó? El Señor les dijo, por cuanto desobedecieron y pecaron, maldita es la tierra por causa de ustedes, Adán. Y por causa de eso entró la muerte, entró la violencia, entró el hambre, entró las enfermedades. Y dice la Biblia que Dios mismo los echó del Edén. Dios mismo los sacó de la delicia, del deleite y de la abundancia. Y mucha gente dice, pero ¿por qué el mundo está como está? Si Dios existiera, no tendríamos que estar como estamos, que salís a la esquina y te roban y te matan en la parada del colectivo, y hay trata de blanca, y hay niños abusados, y hay muerte, y hay corrupción. Esa es la consecuencia del pecado. Ese no fue el plan de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. Porque el pecado siempre traerá malas consecuencias. Fueron echados del jardín del Edén y dice la Biblia que Dios puso querubines con espada de fuego desenvainada para que no puedan nunca más acceder a eso. Saúl fue escogido para reinar por Dios, pero por ser rebelde a Dios, el pecado hizo que Dios lo desechara. Que el Señor nos ayude cuando decimos amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Esta mujer pertenecía a ese pueblo, era una samaritana, con toda esa herencia espiritual, con toda esa mezcla de idolatría, porque ella se crió en ese pueblo. Versículo 5. Lea conmigo, por favor. Vino pues a una ciudad de Samaria, Jesús, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como el mediodía, la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Dame de beber. Esta mujer era parte de ese pueblo contaminado de paganismo, con toda la herencia espiritual de esos antepasados, y Jesús entabla un diálogo con ella. Algo que rompía todas las estructuras, porque se perdió tanto el reino del norte, que los judíos llegaron a considerarlos extranjeros y no se hablaban. El judío que equivocadamente quería agradar a Dios, ni siquiera le dirigía la palabra a un samaritano. Pero Jesús, cuando la vio, le habló y le pidió agua, y ella se sorprende, dice, qué raro que vos, siendo judío, me estés hablando a mí. Continuemos la lectura, versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El Mesías Salvador se le estaba revelando a esta mujer. Esta mujer fue al mediodía a buscar agua natural, pero Jesús
pudo ver su ser espiritual. Ella la imagino ahí con una vasija de barro sobre su cabeza, yendo a buscar agua, pero su vida estaba mal. Sus decisiones habían sido malas. Intentó y le fue mal, y volvió a intentar y le fue peor, y volvió a intentar y le fue peor. Porque si no pedimos la dirección de Dios, siempre nos vamos a equivocar. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen Buenos. de vida, buenos, pero su final es de muerte. Amén. Nosotros no podemos ver lo que va a pasar la semana que viene, pero Dios sí. Sí. Por eso no tomemos ninguna decisión Amén. sin consultarle a Dios. Amén. Hagamos como siempre hizo David, porque tenemos un Dios que responde. Amén. Durante años yo me incliné frente a la Virgencita y le oré, Madre, Santa María, ¿qué tal? Y nunca me habló nada, porque era una estatua de yeso que lo único que hacía era juntar tierra. Pero el Dios que está aquí en medio nuestro es un Dios que habla, es Amén. un Dios que dirige, es un Amén. Dios que te dice es por acá, no es por allá. Amén. Es un Dios Y a real, Dios. es un Dios real. Jesús vio la necesidad de esta mujer, la necesidad de su alma. Ella buscaba saciedad. Versículo 11. La mujer le dijo, Señor, tú no tienes con qué sacarla, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, cuando dicen gloria a Dios, no tendrá sed jamás. Gloria a Sino que el Dios. agua que yo le daré será Gloria a en él una Dios. fuente de agua que salte para vida Gloria. eterna. Para vida eterna, para vida Gloria a eterna, para vida Dios. eterna. Gloria a Dios. Santo. Esta mujer se estaba muriendo de sed espiritual. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Ella no estaba ni enterada. No lo sabía. ¿Sí? Solamente Jesús podía saciar su necesidad de vida eterna. ¿Y cuánto sabe que hay mucha gente así, muriendo de sed, sin saberlo? No estoy hablando de la sed del agua. Yo tengo sed, pido, me pasan un vaso de agua y ahora en un rato vuelvo a tener sed. Estoy hablando de ese vacío que hay en el pecho, que solamente Dios lo puede llenar. ¿A cuánto les pasó? Ah, cuando me compre el auto voy a ser feliz. Ay, cuando me compre el auto voy a ser feliz. Y Dios te dio el auto. Y tuviste alegre una semana. Y te das cuenta que... Nada. Ah, cuando me reciba. Ah, cuando pueda vivir mi profesión voy a ser feliz. Ah, cuando tenga mi casa. Ah, cuando me case voy a ser feliz. ¿Cuántos hemos dicho así? Ah, cuando me case voy a ser feliz. Gloria a Dios. Y nosotros no podemos ser felices si no tenemos a Cristo en nosotros. Amén. Si Cristo no está en nosotros, por más que nos casemos, no vamos a ser felices. Así es. Porque vamos a estar en la cara, vamos a estar peleando. Si Cristo está en nosotros, entonces nuestra felicidad está asegurada. Amén. Gloria. Él me va a enseñar a mí como esposo a honrarla a ella como bajo. Gloria a Dios. Y Dios la va a usar a ella para ser la esposa que yo necesito. Y de hecho lo es. Gloria a Para amar Dios. mis hijos. Gloria a Dios. 11 años esperé por esta mujer. Santo. 11 años oré por ella. Santo. No fue fácil. A los varones les hablo. ¿Me entienden? 11 años esperando a mi esposa. Es verdad, todos oraban. Elvira, vos sobre todo. Vamos a pedirle a la hermanita Elvira que ore por las ofrendas. Se paraba acá. Amén. Pero antes vamos a orar por la esposa del pastor. Ya me da vergüenza. Ay, no, otra vez, por favor, ya está. Pero Dios respondió. Gloria a Dios. Lo mejor que podemos hacer es esperar en Dios. Amén. Porque eso nos va a librar de equivocarnos. Amén. Iglesia amada, hay mucha gente que se está muriendo de sed sin saberlo, que cree que con la amistad va a ser feliz y los amigos no te van a hacer feliz, No. que el aumento de sueldo te va a hacer feliz y no vas a ser feliz con el aumento de sueldo, no vas a ser feliz con nada, solamente con Cristo. Amén. Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Amén. Tiene todo, si no tiene a Cristo no tiene nada. Amén. Tiene nada, Gloria nada. a Dios. Las muchas posesiones de aquel que no tiene a Cristo terminan
está en vivo. En un viaje misionero en una nación vecina de Sudamérica, me tocó vivir en la casa de un empresario lleno de dinero. Wow. La casa en la cual yo estuve viviendo estaba valuada en $1,500,000. Hace tiempo atrás, pastor. En el 2011. En el 2011. Era mucho dinero. Era muchísimo dinero. Y tenía un bosque de mangos. Y corrían los pavos reales. Y mi tarea era juntar los mangos. Miren qué lindo, qué buen trabajo. Juntar los mangos. Todos los días tenía que salir a juntar los mangos. 6 de la mañana yo juntaba 10 bolsas de mangos así. Para que tengan una casa que era como una manzana. ¿Sí? Wow. A las 6 de la mañana un día se acerca el empresario. Yo andaba cantando alabanza. Se acerca el empresario y se pone a llorar. Y me dice, no puedo más con mi vida. Wow. Que no sé qué voy a hacer, pedirle a tu Dios que haga algo conmigo. Tenía casas acá, casa en Estados Unidos, casa en Europa, negocios en Asia, tenía como 10 camionetas estacionadas, sus hijos estudiando en Harvard, en las mejores universidades. Dice, mi vida no tiene sentido, me voy a matar. Y uno dice, pero si yo tengo plata y una mansión y 20 autos voy a ser feliz. ¡Es mentira! Podés tener todo. Si no tenés a Cristo, no tenés nada. ¡Santo! De hecho, ese varón estaba así porque su hijo de 17 años se suicidó. Wow. ¿Qué puede llevar al hijo de un empresario que podía estudiar lo que quiera Tener lo que sin quiera. necesidad de trabajar? De hecho, estaba estudiando en Estados Unidos a que se suicide. El no tener a Cristo en el corazón. Pero pues así tengamos mate cocido con pan duro, si tenemos a Cristo somos millonarios. Amén. Millonarios. Amén. Amén. Hay mucha gente así muriendo de sed sin saberlo, intentando saciar esa sed en otras cosas, fiestas, amigos, alcohol, droga, sexo, mujeres, pero el vacío es más grande todavía. Tremendo. Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. Vamos a leer del 15, desde el 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y ven acá. Cuando la mujer le pide a Jesús, dame de beber de esa agua que salta para vida eterna, Jesús, como cambiando de tema, le dice, llama a tu marido. Analicemos. ¿Qué tiene que ver? Dice, Señor, dame de esa agua de vida eterna que solamente vos podés dar, así no tengo que venir a buscarla más. Y Jesucristo le dice, llama a tu marido. Marido. No tengo. ¿Qué es lo que hace el Señor, iglesia? La confronta con su vida. La confronta con su pecado. Pecado. La confrontó con lo que a ella le venía haciendo perder. Tremendo. Porque ella 5 veces intentó ser feliz y estaba cada vez peor. Tremendo. Jesucristo le dice, cuando ella le dice, dame de beber de esa agua para vida eterna, no le dice, bueno, si empezás a seguirme vas a ser una empresaria. Ajá. No. Si empezás a seguirme vas a ser muy famosa. No. Si empezás a seguirme, ninguno en tu casa va a sufrir enfermedad, vas a tener negocio. No, le dice Jesús, vos querés del agua de vida eterna que solamente yo te puedo dar. Bueno, llama a tu marido. ¿Qué le contesta ella? Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Ajá. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Así que esto lo has dicho de verdad. Wow. Jesucristo la confrontó con su pecado, la confrontó con lo que ella estaba haciendo mal, la confrontó con lo que la estaba haciendo perder, lo que hacía que ella perdiera sus bendiciones, las bendiciones de Dios. 5 maridos has tenido. Qué tremendo. Tremendo. Que Jesucristo le venga hablando de agua que produce vida eterna, y esa agua te la puedo dar yo solamente. Y el Señor le dice, ¿querés beber de esa agua? Bueno, y la confrontó Tremendo. con lo que estaba haciendo. ¿Querés ser saciado? Toma, bebé de esto. ¿Cuánto queremos ser saciados con esa agua? Amén. Que alguien se pare con autoridad de Dios y con el coraje que implique decir, hermanito, esto lo estás haciendo mal. Y necesitas corregir, porque es esto lo que te hace perder. ¿Estamos dispuestos? Tremendo, sí. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Hoy no se predica de pecado, hoy no, qué aburrimiento. La iglesia está llena, pastor, si predicas de pecado, el domingo que viene no va a venir nadie. Porque hoy se predica de prosperidad, hoy se predica de éxitos, hoy se predica de felicidad. Vení porque Cristo te va a cumplir los sueños. Vení porque Cristo te va a cumplir los sueños. Entonces Cristo es un Diosito que está ahí esperando que alguien venga porque quiere cumplirte el sueño. Eso no está en el Evangelio. Ningún hombre de Dios predicó así, ningún profeta, ningún apóstol de Dios predicó así. Al contrario, cuando la gente dice te voy a seguir, le dice, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que me querés seguir? Mirá que es necesario tomar la cruz, mirá que es necesario negarte a vos mismo, mirá que te van a odiar, te van a perseguir, mirá que muchas veces los enemigos van a hacerlo de tu propia casa. ¿Te pasó o no te pasó, pastora? Fuiste la primera llamada. ¿Quién fue tu peor enemigo? Y yo. Yo. Y yo también. Fuimos tu peor enemigo. Tremendo. No nosotros, sino las 20 legiones que teníamos por adentro. Más había, pastor. ¿Sí? Había más. ¿Querés beber de esa agua de vida eterna? Bueno, a ver, trae tu marido, le dice, ¿no? Y la confrontó con su pecado. Estamos dispuestos, iglesia, a beber de esa agua. Amén. No se predica, hoy hay hambre por la palabra, hoy hay hambre por el Evangelio. Necesitamos ser confrontados con nuestra condición. Necesitamos beber de las aguas que producen vida eterna. Aunque nos confronte, pero eso producirá vida eterna en nosotros y será para bendición nuestra y para bendición de mucha gente. Amén. Juan 7:38, lo leo yo para usted. Dice Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, Por de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. El que cree en mí, pero como dice la Escritura, ¡Gloria a Dios! no es el Dios bonito que te ama así como estás. ¡Vamos! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios no nos llamó a llenar iglesias. Yo puedo traer un mensaje y que vos te vayas re contento a tu casa y que al otro día traigas un montón de gente porque ¡ay, qué lindo que está predicando el pastor! No sabes. Mi tarea no es llenar la iglesia. Mi tarea es que las ovejas estén preparadas para la venida de Cristo. Amén. ¿De qué sirve una iglesia llena de gente engañada? Tremendo. No, el hermanito no le digas nada. Hace 20 años que viene a la iglesia, pero sigue fumando, sigue tomando, dejando. Dios lo ama igual. Ya algún día va a cambiar. No es así. No. No es así. Necesitamos corregirnos. Amén. Necesitamos tener la valentía de confrontar a las personas con lo que les está haciendo perder la bendición de Dios. Amén. Le pongo un ejemplo. Usted viene con su odre, viene acá y el Espíritu Santo se derrama y usted en su casa se va con ese odre lleno de aceite. Pero después a la noche, cuando se queda solo con su teléfono, hace algo y el Satanás le hace como un corte así en el odre. ¡Sácate! Y por ahí se empieza a ir la bendición. Claro. Y resulta que después a los 2 o 3 días no pasa, está como que no pasó No nada. pasó nada. No tenemos que abrirle puertas al diablo. En el nombre de Pidamos la Jesús. fuerza. Yo no estoy predicando desde un estrado. Usted. No, acá de los pecadores yo soy el número 1. Sea Pablo. Yo soy la prueba fehaciente de que Dios es misericordioso porque le fallo miles de veces al Señor. Pero Dios es bueno y misericordioso y me sostiene. Amén. Me Amén. da fuerzas para agradarle, porque tampoco es apología al pecado. No, Dios es Claro. bueno. Apagar el cigarrillo ahí en la entrada y después venir tocar. Total, No. no te perdona. Necesitamos la fuerza de Dios. Amén. Necesitamos la fuerza de Dios. Los que ya tenemos varias décadas, antes para acceder al pecado tenías que ir con mucho disimulo al kiosco y venía el material en una bolsa negra, me contaron. Y el kiosquero te atendía así, y vos te la... Hoy no. Hoy no. Hoy tenés wifi en la casa, haces clic, así Con cuando la todos se internet. van a dormir y toda la basura te llega ahí. Con la ¿Y por qué internet. mi casa no es bendecida? Porque le estás abriendo puertas al diablo a través de eso. Tremendo. Y por ahí se va toda la bendición. ¿Y por qué Dios no me responde? Porque Dios está viendo lo que hacemos en el secreto. Tremendo. Todo lo que hagan en el secreto, Dios lo recompensará en público. Para bien Como para mal. como para mal. Tremendo. Y esta palabra primeramente para mí. Tremendo. Iglesia, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Amén.
de Jesús. La palabra integridad, íntegro significa ser el mismo acá Y afuera. cuando estoy en el dormitorio solo. El mismo. ¿Me entiende? Amén. Pidamos de ayuda al Señor y Dios nos va a fortalecer. Amén. Porque Él tiene poder. Versículo 20. Sigue hablando la samaritana. Dice, nuestros padres adoraron en este monte. Está hablando del monte en Samaria, el monte Gerizim. Y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en el Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Le dice Jesús, vosotros adoráis lo que no sabéis. Claro, demonios, imágenes de yeso. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Dios es Santo. espíritu. Santo. Dios es espíritu. Y Amén. los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que Que le adoren. Versículo 25, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Miren, ya conocían al Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. En estos versículos vemos a Jesús proveyendo abundante agua de vida eterna. Lo primero que hizo fue confrontarla con su pecado, con lo que ella venía haciendo mal, con toda su vida pasada. ¿Sí? Después le habló de la verdadera adoración. El Señor estaba saciando la necesidad de esa agua que solamente Cristo puede dar. Esta mujer estaba totalmente engañada. Ella adoraba a Dios, pero en el lugar equivocado. Ella creía en el Mesías, pero seguía mintiendo. Porque cuando el Señor le dice, llama a tu marido, le dice, no tengo marido, sí que tenía. Pero le estaba mintiendo, él se creía en Dios, pero seguía mintiendo.